Mi esposa me traicionó con un viejo amigo, entonces me fui. 2 días después, ella se quitó la vida. El resorte principal encajó perfectamente bajo mi lupa a las 2 de la mañana. Después de 37 años reparando relojes, todavía sentía ese pequeño escalofrío cuando el movimiento antiguo de Patek Philippe volvía a la vida. Mi taller, un granero reformado detrás de nuestra casa victoriana en Burlington, era mi santuario. Ella solía bromear diciendo que pasaba más tiempo con mecanismos suizos muertos que con personas vivas. No estaba equivocada. Llevaba 3 meses restaurando ese calendario perpetuo de 1947. El cliente, un tipo de fondo de inversión de Boston, no le importaba el oficio. Solo quería revenderlo en una subasta. Pero a mí sí me importaba. Cada joya, cada pivote, cada ajuste microscópico tenía importancia. Eso era lo que yo era. Vance, el tipo que reparaba su propio tiempo mientras el mundo giraba a su alrededor. Él entendía eso de mí, o al menos yo creía que entendía. Llevábamos casados 12 años. Nos conocimos en una subasta de herencia, donde ella dibujaba grabados botánicos de la colección de una mujer fallecida. Tenía tinta bajo las uñas y usaba el suéter de su abuela como una armadura contra el mundo. Yo estaba ahí por un lote de relojes de bolsillo. Competimos por una lupa antigua. Ella ganó. La invité a cenar. Nuestra casa contaba nuestra historia mejor que cualquier palabra. Cada ventana restaurada, cada piso lijado, todo lo hicimos juntos. El estudio de Ellen ocupaba todo el tercer piso, con ventanas orientadas al norte que bañaban sus ilustraciones botánicas con luz perfecta. Mi taller estaba al fondo, lo suficientemente cerca para almorzar juntos, pero lo suficientemente lejos para tener nuestro propio espacio. Construimos algo real ahí, algo que importaba. Últimamente, Ellen estaba diferente, revitalizada de una manera que no veía desde su primera exposición. Había vuelto a hablar con Drew, un compañero de la Universidad de Artes. Él se había convertido en un famoso cazador de tormentas, con un programa en el Weather Channel. Estaban colaborando en un proyecto sobre recuperación de flora dañada por tormentas. Tenía sentido, supongo. Ellen siempre amó documentar la resiliencia de la naturaleza. Las reuniones empezaron mensuales, luego semanales. Después era, voy a tomar un café con Drew para discutir las fotos de los tifones. Siempre durante mi horario en el taller. Siempre cuando yo estaba inmerso en una restauración. Esa noche, el balance del reloj finalmente se estabilizó. Amplitud perfecta. Dejé la pieza a un lado para observarla durante la noche y estiré la espalda después de 6 horas encorvado sobre la mesa de trabajo. Dentro de la casa, solo la luz de lectura de Ellen en el piso de arriba rompía la oscuridad. Su celular vibraba en la barra de la cocina. Lo había dejado cargando otra vez. Lo ignoré. Pero siguió vibrando. 1, 2, 3 veces. Eran las 2:17 de la mañana. ¿Quién manda tantos mensajes a esa hora? Tomé el celular para silenciarlo. En la pantalla de vista previa, el nombre de Drew y las palabras, no puedo dejar de pensar en ti. Mi mano se mantuvo firme. Manos de relojero. Desbloqueé el teléfono. La contraseña todavía era la fecha de nuestro aniversario. Los mensajes se remontaban 4 meses atrás. Mi escape de todo. Te necesito como necesito las tormentas. Etelvina está en otra conferencia. El Fairmont. La habitación de siempre. Dios, Ellen. La forma en que me miraste hoy. Me senté en la mesa de la cocina. La misma que restauramos juntos, quitando 7 capas de pintura y todo. Cada mensaje. Cada foto. Las confirmaciones de hotel escondidas en una carpeta llamada referencias de bocetos. Los extractos de la tarjeta de crédito que nunca había revisado, porque confiaba en ella. 4 meses de mentiras catalogadas como especímenes de herbario. No temblé, no grité, hice capturas de pantalla de todo, las envié a mi correo, borré el mensaje enviado, precisión de relojero, cada movimiento calculado. Los retiros de nuestra cuenta conjunta sumaban $8,000. Materiales de arte, reparaciones en el estudio, marcos, todo coincidía con las fechas de los mensajes de Drew sobre los encuentros. Subí las escaleras, esas que rescatamos de una demolición en Montpellier, y me quedé observando cómo dormía. Su ilustración botánica de orquídeas dañadas por la tormenta estaba a medio terminar en el escritorio. Inspiración de Drew, aparentemente. Mi anillo de bodas salió sin un sonido. Después de 20 años sin quitármelo, se deslizó como si nada. Lo puse sobre el dibujo, justo en el centro de una de las flores pintadas. La maleta se armó sola.
como reflejo de años viajando a subastas de antigüedades, herramientas esenciales, ropa, documentos. Dejé la llave de la casa, pero me llevé las llaves del taller. Eran mías antes de ella. Seguirían siéndolo después. La camioneta arrancó suave en la fría noche de Vermont. Mientras daba reversa, vi el celular de ella encenderse por la ventana de la cocina. Incluso desde el auto podía leer la vista previa del mensaje de Drew. No puedo esperar a abrazarte mañana en el Fairmont. Le dije a Etelvina que estoy cazando tormentas en Kansas. Conduje hacia la oscuridad, dejando 12 años atrás sin mirar atrás. La cabaña de mi hermano Paul estaba a 60 kilómetros, en los bosques de New Hampshire, sin señal de celular, a menos que subieras a la cresta detrás de la propiedad. Perfecta para desaparecer mientras decidía mi siguiente paso. El primer día, reparé 3 mecanismos de reloj que traje del taller. Mantuve las manos ocupadas mientras la mente intentaba procesar 12 años de engaño. El segundo, subí a la cresta para revisar los mensajes. 17 llamadas perdidas de Ellen. 12 mensajes, pasando de la confusión al pánico, a la rabia. Los borré todos sin leer y empecé a bajar el sendero de regreso. A las 7:14 de la noche, un número desconocido de Vermont. Casi lo ignoré. Señor Vance Brennan al habla. Aquí la oficial Diana Morse, de la policía de Burlington. Hubo un incidente con su esposa. Necesita venir inmediatamente al Fletcher Allen Medical Center. El viaje de regreso fue en piloto automático. Sin pensamientos, solo movimiento. El velocímetro marcó 140 en la carretera 89 y se quedó ahí. Ellen murió a las 8:43 de la noche, 12 minutos antes de que yo llegara al hospital. Sobredosis, sedantes recetados mezclados con alcohol. Las botellas vacías estaban alineadas sobre la mesa de la cocina como una de sus composiciones botánicas. Precisas, deliberadas, finales. La oficial Morse me entregó el celular de Ellen dentro de una bolsa de evidencias. Ella había intentado llamar a alguien llamado Drew Tinson 37 veces después de tomar las pastillas. Él nunca contestó. El último mensaje de ella para él decía: «Él sabe todo». ¿Sabe lo que eso significa?, preguntó la policía. Me quedé mirando el teléfono. Drew es un viejo amigo de la Universidad de Artes. Estaban trabajando juntos en un proyecto. Ella anotó: «Necesitaremos hablar con él». Y, señor Brennan, lamento mucho su pérdida. El funeral se organizó rápido. El dinero en efectivo siempre acelera las cosas. 3 días después, yo estaba en la funeraria Brennan, estrechando manos de gente que creía conocernos. Los colegas de Ellen susurraban sobre cómo yo había sido el esposo dedicado, sobre lo perfectos que parecíamos juntos. Drew llegó a las 2 en punto, con su esposa, Ethelvina. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que la renta mensual de mucha gente. Ethelvina, de negro sencillo, parecía agotada. Firmaron el libro de condolencias y Drew se acercó a mí con una simpatía ensayada. «Vance, lo siento mucho. Ellen era especial, una verdadera artista». Extendió la mano. La miré a ella y luego a su muñeca. Un Rolex Submariner nuevecito. El mismo modelo sobre el que Ellen me había preguntado 3 meses antes. Solo curiosidad por el mecanismo, había dicho. Apreté su mano. Firme. Breve. «Gracias por venir». Ethelvina tocó mi brazo. Drew está destrozado. Estaban trabajando tan cerca en ese proyecto sobre las tormentas. Ha estado viajando todo el tiempo a conferencias de meteorología. Kansas, Oklahoma, Texas. Hizo una pausa. Aunque, supongo, eso ya no importa ahora. Conferencias de meteorología, repetí. Sí, cada pocas semanas, confirmó ella. A veces incluso más. La temporada de tormentas ha sido especialmente intensa. La mandíbula de Drew se tensó, casi imperceptiblemente. «Ethelvina, deberíamos dejar a Vance en paz para que pueda despedirse». Se dirigieron a la sala de velatorio. Me quedé observándolos mientras se alejaban. Los viajes de Drew, mencionados por Ethelvina, coincidían perfectamente con las consultas con clientes de Ellen. Después del funeral, decidí revisar nuestras finanzas como se debe. Los $8,000 que había encontrado eran solo el principio. Nuestros ahorros conjuntos, $47,000, guardados para ampliar el taller, habían desaparecido, transferidos en partes a lo largo de 4 meses a cuentas que yo no reconocía. Ellen dejó una carta. No exactamente una nota de despedida, sino una especie de explicación. 5 líneas, escritas en el papel con motivos botánicos que ella adoraba. Siento mucho el dolor que causé.
Drew me prometió cosas que no eran reales. El dinero se fue. La vergüenza es mía. Mereces más que las ruinas que dejé. Por favor, no busques respuestas. No existen. Pero yo ya había reconstruido relojes destrozados que valían fortunas. Ya había armado mecanismos enteros a partir de cajas llenas de piezas sueltas. No acepto que no existan respuestas. Contacté a Reis Russo, un investigador privado recomendado por mi abogado, exagente del FBI especializado en delitos financieros. Nos encontramos en un restaurante en Church Street. Quiero saber todo sobre Drew Tinson. Le conté cada detalle, cada transacción, cada mentira. Analizó el material que había reunido. Esto no es solo un caso, señor Brennan. A veces, un caso es solo un caso. Mi esposa está muerta. Vació nuestras cuentas. Drew lleva un reloj de $40,000. Y su esposa cree que él estaba cazando tormentas mientras dormía con mi mujer. Esto no es solo un caso. Reis asintió lentamente. Démosle 48 horas. 2 días después, el teléfono sonó a las 6 de la mañana. Vance. Soy Reis. Drew Tinson no es quien usted cree. Esto va más profundo que su esposa. Encuéntrame en el taller, le dije. Trae todo. Llegó cargando 2 cajas de archivos y una laptop. Esparcimos el contenido sobre mi banco de trabajo, entre soportes de movimiento y cronocomparadores, registros financieros, fotografías, documentos judiciales, la verdadera vida de Drew Tinson diseccionada como piezas de reloj esperando ensamblaje. Su esposa no fue la primera, empezó Reis. Encontré otras 3 en los últimos 6 años. Empujó una foto por el banco. Mónica Rives, ceramista de sol, estudio exitoso, casada, 2 hijos. Conoció a Drew en una feria de arte donde él promocionaba su fotografía de tormentas. Aventura de 4 meses. Al final perdió el estudio, el matrimonio y $60,000. Otra foto. Bethan Shen, fotógrafa de Woodstock. Drew la convenció de invertir en un proyecto conjunto de documentación de tormentas. Hipotecó la casa por eso. Cuando descubrió que él grababa sus encuentros, intentó quitarse la vida. Todavía va a terapia 3 años después. La tercera foto me heló la sangre. Sydney Larson, artista textil. Se parecía idéntica a ella. Mismos rasgos delicados. La misma sonrisa incierta. Sydney desapareció, dijo Reis en voz baja. La familia presentó una denuncia de desaparición hace 2 años. La última vez la vieron con Drew, en un hotel en Albany. El caso se enfrió. Él elige artistas Vance. Específicamente, artistas mujeres casadas y en transición de carrera. Su esposa acababa de perder ese contrato con el museo, ¿verdad? Preguntó Reis. Asentí. El proyecto más grande de Ellen se había derrumbado 2 meses antes de que Drew reapareciera. Ese es su punto de entrada, concluyó Reis. Aparece cuando están vulnerables. Promete colaboración, sociedad creativa. Luego viene el bombardeo de amor, atención constante, regalos caros, discursos sobre destino y conexión. Cuando ya están enganchadas, empieza la manipulación financiera. Reis abrió la laptop, mostrando registros bancarios. Crea empresas fantasma para proyectos falsos, explicó. Stormy Productions. Ahí fue a parar su dinero. Antes tuvo Tempest M Creative, Vortex Ventions, todas cáscaras vacías, vaciadas en pocos meses. ¿Cuánto en total, entre todas las víctimas? Pregunté. Alrededor de $230,000 rastreables, respondió. Pero aquí viene lo interesante. El estilo de vida de Drew cuesta unos $300,000 al año. Su programa en el Weather Channel le paga 70. La esposa, Etelvina, viene de familia rica, pero el acuerdo prenupcial la protegió completamente después de que salió a la luz su adicción al juego en 2018. Entonces casa como profesional, concluyó Reis. Y Vance, hay más. Sacó un pendrive del bolsillo. Drew guarda trofeos. Una cuenta en la nube que creía segura. Videos, fotos, grabaciones de conversaciones. Su esposa no sabía que la estaban grabando. Mis manos se cerraron. Las manos de relojero no están hechas para formar puños. Hay un patrón en el cronograma de cacería de tormentas, continuó Reis. Cada conferencia coincide con los encuentros con las víctimas. Literalmente construye su carrera destruyendo a estas mujeres. ¿Y la policía? Pregunté. Mónica nunca denunció, demasiada vergüenza. Bethan intentó suicidarse, lo que hizo inconsistente su testimonio. El caso de Sydney no tiene cuerpo ni evidencia de crimen. Y Ellen hizo una pausa. Oficialmente, suicidio. En papel, Drew está limpio.
Estudié la línea del tiempo que Reis había armado. 4 mujeres en 6 años, intervalos calculados, ejecución profesional, estaba escalando. Noté que los intervalos entre víctimas disminuían y los montos aumentaban. Ellen había sido su golpe más lucrativo. Tomé de nuevo la foto de Sydney. ¿Dices que desapareció hace 2 años? Sí. La última vez la vieron saliendo del Hampton en Albany. El recepcionista recordó a Drew porque se quejó 2 veces del cuarto. El auto de Sydney fue encontrado en un estacionamiento de Ryde cerca de la frontera con Vermont. Drew estaba cazando tormentas en Kansas esa semana, murmuré. Ellen me mostró sus filmaciones, con ubicación y hora marcadas. Ray se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan bueno eres con metadatos de video? Yo restauro relojes mecánicos, no archivos digitales. Pero entiendes de precisión, de tiempo, de sincronización. ¿Sabes de lo que hablo? Abrió el video de la cacería de tormentas de la semana en que Sydney desapareció. Mira las sombras en este tornado, dijo. El ángulo. Observé con atención. Los ángulos de las sombras estaban mal para la hora indicada. 3 horas de diferencia. Falsificó los sellos de fecha, concluí. Exacto. Estas filmaciones las hizo días antes. Graba el contenido con anticipación para crear coartadas. Eso prueba engaño, no asesinato. No, respondió Reis, pero es suficiente para reabrir el caso de Sydney. Y Vance encontré el departamento. ¿Qué departamento? Drew alquiló un inmueble a nombre de Ellen. Pagó 6 meses por adelantado con el crédito de ella. El contrato se firmó 2 semanas antes de que ella muriera. Mi taller quedó en silencio, solo el tic-tac de una docena de relojes restaurados. Reis me entregó otro pendrive. Las grabaciones del Fairmont. Lo filmó todo. Su esposa no sabía. No vi los videos. No por respeto a Ellen. El respeto murió con el matrimonio, sino porque necesitaba claridad, no odio. En cambio, los catalogué todo como evidencia. Fechas, lugares, duración. Drew había grabado 17 encuentros a lo largo de 4 meses. Documentación meticulosa de sus conquistas. La contadora forense que contraté, Eleanor Voss, encontró más que Reis. El nombre de su esposa está en 3 tarjetas de crédito que usted no conocía, explicó, esparciendo los estados de cuenta sobre mi banco. Deuda total, $31,000. Todo en adelantos de efectivo, retirados pocos días después de abrirlas. ¿Y a dónde fue el dinero?, pregunté. Mismas cuentas de las empresas fantasma. Después, transferido al extranjero. Pero hay algo curioso. Drew no solo roba, lava deudas de juego usando las cuentas de las víctimas. Hace parecer que ellas son las apostadoras, por si alguien investiga. Organicé todo en paquetes, pendrives, registros financieros, declaraciones de Mónica y Bethan, ambas ansiosas por finalmente ver a Drew enfrentar consecuencias. Cada paquete dirigido al destinatario correcto. El Servicio Nacional de Meteorología recibió pruebas de que Drew falsificaba grabaciones de tormentas para crear coartadas. La Asociación de Cazadores de Tormentas recibió evidencia de que usaba viajes profesionales para cometer adulterio. Su editorial recibió pruebas de que el libro que estaba por lanzar contenía encuentros de tormenta fabricados. Pero antes, visité a Etelvina. Ella vivía en la granja reformada de la pareja, mientras Drew se quedaba en hoteles por trabajo. Nos sentamos en su cocina, nada parecida a la que Ellen y yo habíamos restaurado. Esa era de mármol frío y ángulos filosos. Sé de las infidelidades, dijo Etelvina antes de que yo hablara. Lo sé desde hace años. Y me quedo por el acuerdo prenupcial. Si me voy, me quedo sin nada. Si él se va, me quedo con todo. Sonrió, una sonrisa sin calor. Drew es demasiado listo para pedir el divorcio y demasiado estúpido para dejar de cazar. Puse el pendrive sobre el mostrador de mármol. Su marido grabó todo, incluyendo fraudes financieros que pueden hacerla cómplice legal. Su postura se quebró un poco. Yo mantengo finanzas separadas. No lo suficiente. Su nombre está en los documentos de Stormy Productions. Firma secundaria. Etelvina palideció. Firmé esos papeles para ayudar con las declaraciones de impuestos. Te hizo cómplice, respondí. Pero puedes arreglarlo. Ella miró fijamente el pendrive. ¿Qué necesitas? Todo. Registros financieros, correspondencia, cualquier cosa que Drew esté escondiendo. Etelvina desapareció escaleras arriba y regresó minutos después con una maleta. Dentro, respaldos de archivos, contraseñas, números de cuentas en el extranjero, todo lo que él creía que ella no sabía. Había registros de 8 años, con más víctimas, más dinero, más grabaciones. ¿Por qué ahora?
Pregunté. Porque Ellen está muerta, respondió. Las otras solo perdieron dinero. Tu esposa lo perdió todo. Al día siguiente presenté la denuncia penal. Fraude, robo, manipulación coercitiva, venganza. 17 cargos en total. La detective Ángela Santos, especialista en delitos financieros con 15 años de experiencia, revisó toda la documentación. Esto es exhaustivo, dijo. Pero casos así son difíciles de llevar a juicio. Las víctimas rara vez testifican. Mónica y Bethan testificarán. Garantice. Y Sidney Larson. Santos se detuvo al leer la parte sobre la mujer desaparecida en Albany. Los registros de Drew son falsos. Él estaba ahí cuando ella desapareció. Eso es jurisdicción de homicidios. Entonces involúcrenlos, respondí. Este depredador lleva casi una década operando. En una semana, el mundo de Drew se derrumbó en tiempo real. El Weather Channel lo suspendió durante la investigación. La Asociación de Cazadores de Tormentas revocó sus credenciales. La editorial canceló el libro. Primero, la noticia local. Famoso cazador de tormentas bajo investigación por fraude. Luego, los medios nacionales. La cara de Drew junto a las fotos de sus víctimas, incluyendo a Ellen. Yo estaba en el taller cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Vance. La voz de Drew, despojada de su habitual seguridad. Necesitamos hablar. No, no necesitamos. No sabes lo que empezaste. Tengo cosas sobre Ellen que destruirán su memoria. ¿Como las grabaciones que hiciste sin consentimiento? Pregunté. Ya son evidencia. No esas. Su voz se volvió cortante. Otras cosas. Cosas que ella me contó sobre ti, sobre tu familia, sobre esa colección de relojes heredada, que tal vez no sea exactamente legal. Mi estómago se cerró. La colección de mi abuelo, confiscada a un oficial alemán en 1945. Traída a casa sin documentación. Ellen conocía la historia. ¿Me estás amenazando con secretos de almohada? Pregunté. Te estoy ofreciendo una solución. Retira los cargos. Yo desaparezco. Sigue presionando. Ellen se convierte en la villana de cada historia que cuente. La artista inestable que me persiguió. Robó a su marido para financiar su propia obsesión. Tengo suficientes mensajes para hacerlo convincente. Inténtalo, respondí. ¿Crees que no lo haría? Sé que lo harías. Por eso estoy grabando esta llamada. Silencio. Nos vemos en el juicio, Drew. Sus amenazas se evaporaron cuando su abogado escuchó la grabación. Chantajear a un testigo suele complicar las estrategias de defensa. Cuando empezó el juicio, 3 meses después, Drew ya había cambiado de abogado 4 veces. Cada uno renunciaba al descubrir nuevas pruebas que el cliente intentó ocultar. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba. Corte Superior de Burlington. La jueza Frances Kell presidía. Drew estaba en la mesa de la defensa, con un traje más barato que de costumbre. Ethelvina había congelado sus cuentas durante el proceso de divorcio. Mónica testificó primero, calmada, metódica, devastadora. Describió el patrón de Drew, el encanto inicial, las promesas de sociedad, las solicitudes financieras que se convertían en exigencias. Presentó recibos, mensajes, estados de cuenta. Su voz no tembló ni al relatar su intento de destruirse después de perderlo todo. Bethan vino después. Trajo capturas impresas de los mensajes de Drew, resaltando sus tácticas de manipulación. Él decía, si realmente crees en nuestra conexión, invierte en nuestro futuro. Me hizo sentir pequeña por dudar, como si cuestionar sus planes fuera traicionar el amor que decía sentir. La contadora forense presentó un diagrama de flujo que parecía un circuito electrónico. Dinero fluyendo de las víctimas, pasando por empresas fantasma, terminando en cuentas offshore, regresando después para pagar las deudas de Drew. Limpio, preciso, irrefutable. Entonces fue mi turno. Diga su nombre para el registro. Vance Brennan, maestro relojero, viudo. La fiscal, Janet Rongo, me guió por los eventos. El descubrimiento de la traición, el robo financiero, la contratación de los investigadores. Mantuve las respuestas cortas, factuales, sin emoción, solo mecánica. ¿Cuál era el estado mental de su esposa en sus últimos días? No estaba ahí. Me había ido después de descubrir la aventura. Pero ella intentó contactarme. 17 llamadas, 12 mensajes. No respondí. ¿Se culpa por su muerte? El abogado de Drew objetó. Objeción. Sostenida, respondió la jueza. Janet presentó los pendrives.
Estas grabaciones se encontraron en la nube del acusado. ¿Su esposa consintió ser grabada? No. ¿Cómo puede estar seguro? Porque valoraba la privacidad por encima de todo. Ni siquiera me dejaba fotografiar sus ilustraciones antes de que estuvieran terminadas. Jamás habría consentido eso. Las grabaciones no se mostraron al público. La jueza las revisó en sesión privada. Cuando regresó, su mirada podía congelar el bourbon. Drew testificó el tercer día. Su historia cambiaba con cada pregunta. Las mujeres le habían dado dinero. No, habían invertido en negocios legítimos. O tal vez le habían pedido que administrara sus finanzas. Cada contradicción generaba dos nuevas. «¿Señor Tinson?», preguntó Janet. «¿Puede explicar por qué pregrabó las filmaciones de tormentas y falsificó las fechas?» «Yo nunca. Tenemos análisis de metadatos que prueban que el video usado como coartada para la desaparición de Sidney Larson fue filmado 3 días antes. La compostura de Drew se quebró. Sidney estaba perturbada. Hablaba todo el tiempo de desaparecer. Y aún así, nunca se lo mencionó a la policía cuando desapareció. Yo no pensé. ¿No pensó? ¿O no quería que investigaran su relación? Su abogado objetó repetidas veces, todas rechazadas. Los testigos de carácter destruyeron lo que quedaba de la credibilidad de Drew. La adicción al juego, el fraude fiscal de 2019, una orden de restricción de 2017. Patrón tras patrón, emergiendo como engranajes en un mecanismo dañado. Etelvina testificó después. Por la acusación, obtuvo inmunidad a cambio de colaboración total, entregando los libros contables ocultos de Drew, las grabaciones secretas, todo. Reveló que él había practicado sus tácticas de manipulación primero con ella, años antes de empezar a cazar a otras mujeres. Lo llamaba arquitectura emocional, dijo Etelvina. Construir a alguien solo para controlar cómo se derrumba esa persona. El jurado deliberó 3 horas. Culpable. En todos los cargos. Drew se puso de pie al escuchar el veredicto. El antiguo cazador de tormentas finalmente despojado de toda arrogancia. La jueza Kell fijó la sentencia para la semana siguiente. Mientras los oficiales se acercaban para llevárselo, Drew explotó. «¡Hay otra cuenta!», gritó atravesando el tribunal. «La que Ellen creó sola. Chequen Geneva Rhodes». El oficial lo sujetó, pero Drew siguió gritando. «Ella sabía todo. Geneva Rhodes, ella lo documentó todo. Todas las mujeres, todo el dinero. Estaba armando su propio caso». La jueza exigió orden. Drew fue arrastrado afuera, todavía gritando sobre Geneva Rhodes y la investigación secreta de Ellen. Después de la sesión, Janet Rongo se acercó a mí. «¿Sabe algo sobre esa tal Geneva Rhodes?». Negué con la cabeza, pero un frío recorrió mi pecho. Ellen había mencionado Ginebra una vez, el lugar donde nació su abuela. Dijo que quizá nombraría una serie botánica con ese título. «Vamos a investigar», dijo Janet. «A veces los acusados inventan cualquier cosa para crear confusión. Pero esa noche revisé el estudio de Ellen por primera vez desde su muerte. El lugar seguía exactamente como ella lo dejó. Las ilustraciones botánicas en diferentes etapas. La lupa de la abuela sobre la mesa. El suéter manchado de tinta colgando de la silla. Empecé por los lugares obvios. Cajones, archivos, carpetas. Nada sobre Geneva Rhodes. Entonces recordé el hábito de Ellen. Esconder bocetos valiosos entre lienzos. En la tercera pila desde la ventana, encontré un sobre manila marcado. Serie Geneva. Preliminares. Dentro, documentos bancarios de Geneva Rhodes LLC, creada 5 semanas antes de su muerte. Pegado con cinta, un llavero de caja de seguridad y una nota en la letra de Ellen. Vance entenderá. La precisión exige documentación. El banco abrió a las 9. La caja contenía 3 pendrives, un diario de cuero y una carta dirigida a mí. «Vance, si estás leyendo esto, encontraste lo que Drew tanto intentó ocultar. Descubrí su patrón hace 6 semanas. Encontré una obra de Mónica en una subasta de herencia. La firmó como soltera y con una frase. Nunca confíes en tormentas que prometen calma. La busqué. Mónica me contó todo. Después, me puso en contacto con Bethan. Encontramos pruebas de 5 mujeres más que Drew destruyó. He estado documentando todo en esta caja. Registros financieros, grabaciones donde Drew admite sus métodos, correspondencia con las víctimas. Empecé el caso sabiendo quién era. Dejé que pensara que me estaba seduciendo mientras yo juntaba pruebas. Cada encuentro, cada transferencia, cada mentira.
todo registrado aquí. Planeaba exponerlo en cuanto tuviera suficiente. Pero me perdí, Vance. La manipulación funciona, incluso cuando sabes lo que está pasando. Cuando me di cuenta de que había caído en mi propia trampa, él ya tenía las grabaciones, las deudas, el control. No vi salida que no te destruyera también. No soy lo bastante fuerte para enfrentar lo que viene después. Pero tú sí. Tú arreglas cosas rotas. Arréglalo. El tercer pendrive contiene otra cosa. Pruebas sobre Sydney Larson. Drew se emborrachó una noche y me contó que ella amenazó con exponerlo. Dijo que se encargó del problema. Dijo que ella estaba alimentando a los peces del lago Champlain. Lo grabé todo. Perdóname por las mentiras. No por él, nunca por él, sino por intentar protegerte peleando sola. Ellen. El diario contenía anotaciones meticulosas, horarios de reuniones, transferencias financieras rastreadas hasta el último centavo. Las confesiones de Drew transcritas palabra por palabra. Ellen había armado un caso más completo que el del propio FBI. La grabación sobre Sydney era nítida. Drew, borracho y presumido, describiendo cómo la convenció de encontrarse en el lago. Qué fácil fue hacerla desaparecer. Cómo la tormenta esa noche borró todo. Entregué todo el material a la detective Santos esa misma tarde. Horas después, el equipo de homicidios inició búsquedas subacuáticas en el lago Champlain, cerca de las coordenadas que Drew, ebrio, le reveló a Ellen. Encontraron los restos de Sydney al día siguiente. La sentencia de Drew se volvió mera formalidad, opacada por los nuevos cargos de homicidio. 8 años por fraude se convirtieron en cadena perpetua sin libertad condicional. Aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte, finalmente admitiendo haber matado a Sydney cuando ella amenazó con exponerlo. El tribunal estaba lleno para la audiencia final. Mónica, Bethan y otras 3 víctimas que ni siquiera conocía. Etelvina, ahora divorciada y libre, observaba desde la última fila. Drew entró encadenado. El cazador de tormentas que había jugado a ser Dios con la vida de tantas mujeres ya ni siquiera podía elegir su propia ropa. El naranja del uniforme nunca le quedó tan mal como los trajes caros que solía usar. Durante las declaraciones de las víctimas, hablé al último. Intentaste detenerla. Ella sacrificó todo, juntando pruebas para proteger a otras. Tú destruiste a Sydney. Destruiste a Mónica y a Bethan. Robaste más que dinero. Robaste confianza, seguridad, futuros. Pero ella lo documentó todo. Ella construyó el caso que te derribó. Incluso muerta, ella ganó. Drew fue sacado en silencio, sin amenazas, sin manipulaciones. Solo un hombre roto camino a una celda de concreto. La reparación llegó poco a poco. Investigaciones de seguros, embargo de bienes, liquidación de las cuentas secretas de Drew. Mónica recibió suficiente para reconstruir su estudio. Bethan creó una fundación de apoyo a sobrevivientes de abuso. Las demás víctimas encontraron sus propios caminos de reinicio. Usé el seguro de vida de Ellen y los valores recuperados para fundar la Fundación Ellen Brennan, dedicada a apoyar artistas víctimas de abuso financiero. La primera beca fue para una pintora cuyo marido había vaciado sus cuentas. La segunda, para una escultora que huía de una pareja controladora. 6 meses después, regresé a la tumba de Ellen. Llevé una orquídea, de esas dañadas por la tormenta que ella había pintado. La puse frente a la lápida. Después, dejé ahí el reloj que había estado fabricando. Una pieza única. Sus cenizas selladas bajo el cristal, detrás de la carátula. El tiempo congelado a las 8:43. Tú empezaste esto. Murmuré a la piedra. Yo lo terminé. Ahora descansa. Mi celular vibró. Noticia local. Drew Tinson es atacado en prisión por un recluso cuya hermana iba a ser su 7ª víctima. Borré la alerta. Y regresé a mi taller. 17 mecanismos me esperaban para restauración. El tiempo no se detiene por nadie, ni por el dolor, ni por la venganza, ni por la justicia, pero, a veces, por un breve instante, se desacelera lo suficiente para que los pedazos rotos se realineen. La puerta del taller se cerró detrás de mí. El resorte principal encajó perfectamente bajo mi lupa. Hora de trabajar. Comentario. Reddit. Nada como un reloj suizo para marcar el tiempo exacto de la venganza. Él murió, pero dejó todo armado milimétricamente. Y el cazador de tormentas terminó ahogado en su propia mierda. Justicia con precisión artesanal.